Muchísimas gracias por permitirme volver a esta casa de estudios, donde estuve varias veces, y charlar un rato sobre algo que puede resultar un poco extraño a veces, teoría del delito. Y digo, ¿por qué extraño? Porque muchas veces hacemos teoría del delito, hacemos filigrana dogmática, jurídico-penal, sustentamos en cada paso de la teoría del delito las distintas posiciones, nos perdemos en consideraciones muchas veces de tipo lógico-jurídico, y nos llenamos de nombres alemanes. Cabe preguntarse un poco, y creo que se lo preguntará a cualquier estudiante que abre un libro de derecho penal en esta época, en este siglo XXI, en nuestra región, en nuestra América Latina, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una sociedad desarrollada, una sociedad europea, una sociedad donde todo el mundo trata de ver cómo cambia el Volkswagen cada 2 años, donde abre una libreta de ahorros para empezar a juntar el dinero para dentro de 3 años ir de vacaciones a la isla de Java? ¿Qué tiene que ver con nuestra realidad? Y que tiene que ver con la realidad del ejercicio del poder punitivo en nuestra región. Una realidad del ejercicio del poder punitivo donde basta ir a cualquier prisión de América Latina para darse cuenta de quién es la población, para darse cuenta de que la prisionización recae casi exclusivamente sobre los segmentos más carenciados de nuestra población, donde basta abrir nuestros diarios, mirar la televisión, para darnos cuenta de que lo que causa alarma social es el delito común callejero. No importa el número de muertos, en realidad. Realmente nadie se preocupa de que la primera causa de muerte entre las fajas jóvenes de la población sean los hechos de tránsito, por ejemplo. Nadie se preocupa de que si sigue en orden de causa de muerte el suicidio. Nadie se preocupa si sigue en orden de causa de muerte los homicidios intrafamiliares y entre conocidos. Bueno, lo único que importa es que es el homicidio cometido en el delito común. Y si no hay homicidio esa semana, se busca el de la semana anterior y se continúa. Cuanta más sangre hay en el homicidio, mejor, ¿no? En Brasil ha llegado al límite de que los delitos los causaba un periodista para poder tener el primado de la noticia. Es decir, cuando nos preguntamos esto, creo que tenemos que empezar por el comienzo. ¿Para qué hacemos dogmática jurídico-penal? ¿Para qué creamos un sistema teórico? Un sistema teórico lo creamos porque de alguna manera es una propuesta política. Toda construcción dogmática es una propuesta política. Es una propuesta política desde el momento que la estamos destinando a un ejercicio de un poder del Estado, es decir, a las agencias jurídicas, a las agencias judiciales, que son un poder del Estado. Todo lo que haga un poder del Estado es político en el sentido de gobierno de la polis, ¿no? De modo que cada concepto que elaboramos nosotros tiene una clave de lectura política inevitable. Lo podemos ignorar, ¿eh? Sí, hay gente que lo ignora. Bueno, eso no es más que la inconsciencia de quien lo hace, pero es de la naturaleza de las cosas que tenga la clave política. Que lo ignore, eso no tiene mucha importancia. Bien, ¿cómo hicimos nosotros nuestro derecho penal en América Latina? Bueno, comenzamos haciéndolo, si no me voy a remontar muy lejos, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con un discurso en el que por primera vez había una coincidencia entre la ideología penal, y creo que por única vez,
una coincidencia entre la ideología penal y la ideología de los sectores dominantes. En la segunda mitad del siglo XIX, nuestros países se constituyeron en repúblicas oligárquicas. Desde México hasta el Río de la Plata teníamos constituciones liberales, más o menos copiadas de la institucionalidad de Estados Unidos, que era el único modelo republicano que habíamos tenido. Teníamos instituciones liberales, pero realidades cuasi feudales. No digo feudales porque el feudalismo es un fenómeno exclusivo de Europa. Una minoría iluminada que concentraba poder económico y poder político, y una enorme mayoría marginada totalmente del protagonismo político. Este panorama empieza a cambiar a comienzos del siglo XX, podría decir que concretamente hay una fecha, 1910, cuando se declara la guerra civil más sangrienta del siglo pasado, que fue la Revolución Mexicana. A partir de la Revolución Mexicana comienzan a cambiar nuestras repúblicas oligárquicas, empieza a ampliarse la base de ciudadanía real, entran al protagonismo político paulatinamente, despacio, segmentos que hasta entonces habían estado excluidos. Bien, por un lado terminan las repúblicas oligárquicas. Pero esas repúblicas oligárquicas se habían legitimado con una ideología de carácter racista que era el spencerianismo. Es decir, nuestros países eran países poco evolucionados, nuestras poblaciones eran biológicamente inferiores, tenían que tutelarnos las nuevas metrópolis del norte de Europa, fundamentalmente Gran Bretaña. Con la tutela de ellos íbamos a llegar a desarrollar la cabeza como la tenían ellos, nos íbamos a parecer a ellos, y el día que nos hubiésemos parecido, entonces hubiésemos podido acceder a la democracia representativa. Esta idea, este evolucionismo racista, es el mismo que cundía en el derecho penal. Toda la idea de peligrosismo, toda la idea positivista de peligrosismo, que se arrastra hasta el día de hoy, no era nada más ni nada menos que una combinación de la corporación policial con la corporación médica para introducir en el control punitivo interno los mismos criterios racistas que regían en el control neocolonialista mundial o planetario. El positivismo entra en crisis porque entra en crisis su base newtoniana, la física mecánica, etc. Entran en crisis nuestras oligarquías, por otro lado, y entonces tenemos que ir a buscar el discurso penal de otra manera. Y lo vamos a buscar al lugar donde realmente sí tenía mayor desarrollo el discurso penal. Lo vamos a buscar a Alemania, y el primer modelo que trajimos, el primer modelo de nuestros libros de derecho penal, de nuestros tratados, de nuestros manuales del siglo pasado, de los tempranos manuales, es decir, de Aníbal Bruno en Brasil, de Sebastián Soler en la Argentina, etc. Esos manuales lo primero que traen es a Franz von Liszt, el modelo de Franz von Liszt. Después, el modelo de Liszt, que no dejaba de ser un modelo positivista, es reemplazado, y entonces traemos de Alemania el modelo neokantiano. Curiosamente traemos a Edmund Metzger. No traemos el neokantismo liberal, sino que traemos el neokantismo nazi. Después lo voy a explicar un poco mejor. Llegan los años 70, traemos el finalismo de Hans Welzel. Llegan los 80, traemos el funcionalismo en la versión moderada de Klaus Roxin, en la versión más radicalmente normativizada de Günther Jacobs. Fuimos importando modelos teóricos del derecho penal, modelos de teoría del delito, y lo fuimos importando como si cada modelo que nosotros trajésemos hubiese sido un nuevo modelo de Volkswagen.
Es decir, miren que traemos el último grito de la moda, el último modelo que salió, este tiene aire acondicionado, tiene freno de potencia, supera el anterior, como si cada modelo fuese una cosa técnica, aséptica desde el punto de vista ideológico, aséptica desde el punto de vista político, etc. Por supuesto eran modelos técnicos y manejar técnica jurídica es bueno, sí, de eso no lo dudo. Pero ahí se agotaba. Permítanme ahora que nos vayamos un rato a Alemania. Y permítanme ahora que nos preguntemos si estos modelos en Alemania eran así. Si fueron nada más que modelos, o si son nada más que modelos técnicos. Si no tienen un contexto político, social, económico en su lugar de origen. Alemania es un país que se unifica tardíamente, 1870, cuando Prusia vence, después de Sedan, a Francia, al imperio francés de Napoleón III, de Napoleón el Gotoso. Entonces se proclama la unidad política de Alemania. Alemania se constituye en un imperio, se constituye como Estado. Hasta entonces eran reinos y principados sueltos, territorio fraccionado, al igual que había sido Italia, y en ese momento se proclama la unidad alemana con el imperio bajo la dinastía de los Hohenzollern, de la hegemonía de Prusia. Bien, un Estado nuevo necesitaba consolidarse, y esa consolidación se hace tiene su versión penal por dos vías distintas. Una venía de tiempo antes, es el hegelianismo. Como ustedes saben, la filosofía hegeliana es una filosofía que exalta al Estado. El espíritu absoluto se realiza en el Estado para Hegel. Entonces venía Kestlin, Werner, los hegelianos por un lado. Pero el gran dogmático de esa época, el gran dogmático de la unidad alemana, el gran dogmático del período de asentamiento del imperio alemán, no era hegeliano, era normativista puro. Fue Karl Binding. Podríamos decir que la dogmática jurídico-penal, la construcción jurídico-penal de Karl Binding corresponde al momento de la consolidación de la unidad alemana con el príncipe Bismarck. Estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX. El normativismo de Binding no se refiere para nada, no tiene ningún fundamento filosófico más que el fundamento normativo. Él era discípulo, metodológicamente hablando, de un romanista que reconstruía todo el derecho romano sobre la base puramente normativa. No se pierde en especulaciones de tipo filosófico, se cierra en lo normativo. Y todo su gran esfuerzo dogmático se sintetizaría diciendo que busca la norma en el derecho, no en la ley, no en la ley. La ley, dice él, rara vez expresa la norma. La ley penal moderna, efectivamente, la ley penal moderna rara vez dice está prohibido esto. Lo que la ley dice es, al que hiciera esto se le impondrá tal pena. La norma hay que buscarla en el derecho, pero forma parte del derecho, pero está atrás de la ley. El infractor, decía Binding, cumple la ley realmente, lo que viola la norma. La norma tiene carácter jurídico. Esa construcción tiene una base totalmente positivista jurídica, claro. No se le ocurre ni por un instante a Binding preguntarse sobre la justicia, sobre la norma injusta, sobre la norma racional. Presupone siempre que la norma es racional, que el derecho es racional,
y no le quedaba otra, porque su función política era la función de consolidar la confianza en el Estado, en ese Estado nuevo que recién acababa de surgir como resultado de la unidad. Nosotros no llegamos a traer a Binding a América Latina, no. Primero que trajimos es a von Liszt. Franz von Liszt es un positivista moderado, positivista criminológico moderado. Pertenece a un segundo momento del Imperio Alemán. Cuando en 1890 llega el emperador Guillermo II y jubila a Bismarck, Bismarck se va a su casa y dice, bueno, al rato me van a tener que llamar porque este aparato no funciona sin mí. En realidad Bismarck no se había dado cuenta de lo que él había hecho. Él había creado enormes corporaciones, muy verticales, muy fuertes, enormes burocracias, burocracias consolidadas, burocracias muy inamovibles, muy jerarquizadas. En cada rama burocrática prácticamente había hecho un ejército. Y lo que él no se dio cuenta es que esas burocracias funcionaban solas, y funcionaron solas. Nunca más hubo necesidad de llamarlo a Bismarck. Se murió 10 años después tranquilo en la cama, y nunca hubo necesidad de llamarlo. Hay un segundo momento del Imperio Alemán, que es el momento en que se hace el ensayo de intervención económica. Algunos han llegado a hablar, exagerando la cosa, de un socialismo de Estado, ¿no es cierto? Pero sí de un intervencionismo económico, de un dirigismo económico que se practica en ese momento en Alemania, que tuvo un objetivo claro, que era el desarrollo de la industria alemana, un rápido desarrollo de la industria alemana, una rápida potenciación de la producción. Paralelamente, desde el Estado empieza a fomentarse una cierta seguridad social para tratar de parar el avance de los socialdemócratas, del socialismo. En esta segunda etapa, la burocracia encargada de controlar penalmente a la población era la policía, claro. Pero se dan cuenta de que si se dejaba actuar a la policía sola, destruía directamente el aparato estatal, se autonomizaba. Había que contener a la policía. ¿Con qué otra burocracia se la contenía? Con la judicial. Había todo un montaje de poder judicial con estructura altísimamente burocrática, muy burocratizada. Fabricar un juez en Alemania es algo que costaba, bueno, era una empresa familiar. Se necesitaba mantener a alguien a lo largo de 15 o 20 años hasta lograr que el sujeto accediese a la judicatura. A partir de entonces entraba en una carrera de sucesivos ascensos hasta llegar al Tribunal Supremo. Tribunal Supremo que no ejercía control de constitucionalidad, por supuesto, no. Estamos hablando de estados legales de derecho, no de estados constitucionales de derecho. No había control de constitucionalidad. Europa no conoce el control de constitucionalidad virtualmente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Eran estados legales de derecho. En este segundo momento, ¿qué es lo que piensa Franz von Liszt? Franz von Liszt piensa, dice, bueno, la política criminal, según él, era la política del Estado para combatir el crimen. El límite de la política criminal, que estaba guiada por la criminología en el sentido etiológico positivista, era el derecho penal. El derecho penal era el discurso de la burocracia judicial para parar y contener el impulso policial, de la burocracia policial. De ahí que von Liszt diga que que la política criminal corre hacia un lado y el derecho penal hacia el otro. Hay una famosa frase de él que dice: el derecho penal es la carta magna del delincuente. Se equivoca, el derecho penal es la carta magna del ciudadano, no del delincuente. Pero efectivamente sí, dice, el derecho penal es la carta magna del delincuente. Es lo que opongo a esa fuerza policial de erradicación del delito. Si está acá, compañero, de acá no pasa. Es una especie de técnica que él hace y concibe todo esto como un modelo integrado de criminología, de derecho procesal penal, derecho penal, un modelo integrado
en el que la criminología enseña a la política criminal lo que tiene que hacer, le da la base de conocimiento para que la otra tome la decisión política, y el derecho penal le dice hasta aquí, de aquí no podemos pasar porque rompemos todo. Más o menos esa es la idea de Franz von Liszt. Corresponde a este segundo momento del Imperio Alemán, un momento que se prolonga desde 1890, que es cuando asume Guillermo II, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1914-1918.